Hola, en este video ensayo se hablará sobre el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aborda el derecho a la legítima defensa y la posesión de armas. Aunque a primera vista parece un derecho fundamental, analizaremos por qué no se considera un derecho humano, qué implicaciones tiene su regulación y cómo debe interpretarse dentro del marco jurídico actual. Primeramente, ¿la legítima defensa es un derecho humano? Es importante entender que el artículo 10, aunque esté ubicado dentro del capítulo de derechos y sus garantías, no ha sido reconocido como un derecho humano por el derecho internacional. Esto se debe a que el derecho a poseer armas no satisface directamente las exigencias de la dignidad, libertad e igualdad, que son los pilares de los derechos humanos. En cambio, lo que sí se considera un derecho humano es la seguridad personal, y es bajo esta lógica que el artículo 10 debe interpretarse como una medida excepcional para proteger la seguridad y la legítima defensa. Históricamente, este artículo se inspira en la Segunda Enmienda de los Estados Unidos. En México, apareció en la Constitución de 1857 y se consolidó en la de 1917, permitiendo la posesión y portación de armas con ciertas limitaciones. Sin embargo, la reforma de 1971 marcó un cambio decisivo. La posesión se limitó al domicilio y la portación quedó sujeta a autorización federal, específicamente regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Este cambio refleja un giro del derecho individual hacia una lógica de control estatal, donde la seguridad colectiva se coloca por encima del interés individual. En la actualidad, el artículo 10 establece que los habitantes tienen derecho a poseer armas en su domicilio, siempre y cuando no sean armas prohibidas ni de uso exclusivo del Ejército o la Guardia Nacional. Pero este derecho tiene 5 limitaciones fundamentales. Primera, depende del derecho a la seguridad y legítima defensa. Segunda, es regulada exclusivamente por la Federación. Tercera, prohíbe totalmente ciertas armas según la ley. Cuarta, requiere registro ante la Sedena. Y quinta, solo se puede portar con autorización oficial. Esto nos lleva a una conclusión importante. El artículo no otorga un derecho absoluto, sino una facultad regulada y limitada por el Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que el artículo 10 debe entenderse en función del derecho a la seguridad pública. Un ejemplo notable es una tesis que afirma que no se comete delito si una persona dispara un arma en su casa, sin dañar bienes jurídicos, aunque no tenga permiso. Sin embargo, la Corte también advierte que el derecho a poseer armas no puede usarse como excusa para poner en peligro a la sociedad. Esto demuestra que la seguridad colectiva prevalece sobre la libertad individual de poseer armas. Por otra parte, en la jurisprudencia internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha abordado este tema desde otra perspectiva. En casos como la Rochela versus Colombia o Sembrano Vélez versus Ecuador, se establece que el Estado sigue siendo responsable de garantizar los derechos humanos, incluso si permite que civiles participen en tareas de seguridad. Es decir, autorizar la posesión de armas no libera al Estado de su deber de protección. Al contrario, eleva sus responsabilidades. Y en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, la Corte dejó claro que, aun en contextos de violencia o crimen organizado, el uso de la fuerza y las armas debe respetar los derechos humanos en todo momento. Para entender mejor este enfoque, podemos mirar el caso de España. Ahí, el uso de armas no es un derecho, ni mucho menos fundamental. La ley lo regula como una facultad condicionada por el Estado, cuyo fin es proteger la seguridad ciudadana. Esto respalda la idea de que la posesión de armas no debe interpretarse como un derecho humano, sino como una medida sujeta a estricta regulación. En resumen, el artículo 10 constitucional no debe leerse como un derecho autónomo, sino como una vía excepcional para ejercer el derecho humano a la seguridad. La proliferación de armas implica riesgos graves para la sociedad, por lo que su control es una responsabilidad estatal prioritaria. Finalmente, podría ser más coherente que este artículo se reubicara en el marco del artículo 21, relacionado directamente con la seguridad pública y que su interpretación siempre considere los principios de universalidad, interdependencia y progresividad de los derechos humanos. El derecho a la legítima defensa no es una carta blanca para poseer armas, es una responsabilidad, tanto individual como del Estado, que debe equilibrarse con el respeto y la protección de los derechos humanos.
La seguridad no se construye con más armas, sino con más justicia, regulación y conciencia social. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.